que vamos a dar en conjunto con Gerardo. Es una presentación un poco, si se quiere, como una continuación de la presentación introductoria que dimos en LACNOG. Y la idea es comentar algunos aspectos prácticos que son de importancia para aquellos early adopters que quieren empezar a utilizar la RPKI. Lo que vamos a hablar un poco entonces es... voy a pedir disculpas primero, ahora van a ver por qué. Y vamos a hablar de creación y gestión de ROAS, un poco sobre cachés y un poco sobre políticas de enrutamiento. ¿Por qué las disculpas? Porque la verdad sea dicha, RPKI es una tecnología que tiene, si se quiere, menos de un año en condiciones de producción y la experiencia operativa que existe en RPKI es necesariamente escasa. Algunas de las cosas que yo voy a comentar acá son de sentido común, otras provienen de dos documentos de IETF que están en las referencias al final, que también hacen algunas consideraciones tempranas sobre temas operativos de RPKI. Pero sin duda que todo lo que digamos acá hay que tomarlo con un grano de sal o varios y posiblemente sean recomendaciones que en el futuro se modifiquen, ¿no? Cambien, el énfasis de determinadas cosas cambie con el tiempo. Bien. RPKI es una tecnología compleja por naturaleza, es difícil hacer una presentación corta introductoria y hablar de todas las piezas que la componen. Hemos ya venido hablando desde el día del LACNOG sobre este tema, por lo cual acá lo único que tengo son un par de transparencias en los cuales pongo una especie de glosario que les queda de referencia, en el cual hablo de algunos de los elementos más importantes. Acuérdense que en RPKI vamos a tener los certificados de recursos, certificados X509 con unas extensiones especiales donde puedo anotar una dirección IP. Hay un certificado especial dentro de la región o dentro de cada región, que es el RTA, que es el certificado raíz, que tiene todos los recursos de la región y que puede firmar todos los objetos de la RPKI del ACNIC en este caso. Y tengo dos elementos más. Tengo un elemento que es el repositorio, y tengo los elementos que son los ROAS. El repositorio es un lugar, un sitio donde todos los objetos de la RPKI se hacen públicos y el ROA es un objeto digital que se firma que contiene afirmaciones de origen. Estas afirmaciones de origen dicen que determinados prefijos van a ser originados en BGP por determinado sistema autónomo. Si fuéramos a tener el RPKI en una diapositiva, tendríamos la internet, tendríamos un router que trata de chequear o de validar los prefijos, un elemento que es un caché, que es el que va a hacer toda la parte de la computación criptográfica y se la va a exportar a los routers a través de un protocolo que se llama RTR. Y por acá, en algún lado de internet, vamos a tener los repositorios, vamos a tener uno de estos por cada RIR en este momento, y este acceso que es vía un protocolo que se llama rsync. Como les decía, en la presentación del martes, si mal no recuerdo, cada vez que este router recibe un mensaje de update en BGP, va básicamente a aplicar un filtro en el cual, como resultado de esa operación, le va a asignar un estado de validez a los prefijos que aprende. Ese estado de validez pueden ser tres cosas, puede ser válido, inválido y not found, que van de acuerdo a los datos que el router aprende de los ROAS. Si los ROAS que tenemos, este es el mismo ejemplo de la transparencia del martes, estas son las mismas tres reglas, en función de esto, nosotros podemos verificar el mensaje que viene bien en el update y verificarlo contra los ROAS. En este caso, como el sistema autónomo de origen no coincide, estamos ante un anuncio de tipo inválido. En el caso de que tenemos un prefijo donde la afirmación del ROA coincide con el mensaje de update, lo podemos marcar como válido. Son estas tres reglas simples que se aplican usando dos fuentes de información, lo que aprendemos de los updates y lo que aprendemos del caché que me exporta información por RTR. Entonces, bien, ¿cuáles son las tareas fundamentales que tiene que hacer un usuario de RPKI? Quienes poseen recursos para empezar a participar de la RPKI tienen que hacer básicamente dos cosas. Una que es una operación que se hace
no por única vez, sino en ciclos de tiempo bastante largos, que es la generación del certificado de recursos. El certificado de recursos, para cada organización, lista los recursos de la misma y le permite firmar sus ROAs o sus afirmaciones de origen. Los ROAs, como les decía, son los que expresan nuestra política de alineamiento, por lo cual cambian, si se quiere, en escalas de tiempo más cortas. Cuando un certificado de recursos puede perfectamente durar 2 años o más, un ROA puede llegar a tener tiempo de vida más corto porque puede ir cambiando a medida que cambia nuestra política de alineamiento. Más allá de cuánto dura, son objetos que llevan más gestión que el certificado de recursos. Por otra parte, nosotros, en el caso del certificado de recursos, nosotros podemos verificar que los recursos que están en el certificado son correctos, pero nosotros no podemos, y acá viene este punto, cuando los usuarios van a crear sus ROAs, verificar que el sistema autónomo de origen que están poniendo es correcto, porque esa es una pregunta que solamente quien crea su ROA conoce. Nosotros como operadores de la RPKI no podemos hacer esa verificación. Entonces el primer entregable que les quiero dejar para quienes vayan a crear los ROAs es que los ROAs tienen que ser correctos. ¿Correctos en qué sentido? Por un lado tienen que reflejar los anuncios de BGP que hace una red, y por otro lado el sistema autónomo de origen que se lista en los ROAs tiene que ser el verdadero. Una cosa que hemos notado con algunas organizaciones que se han acercado a nosotros es que su primer instinto es crear los ROAs, por ejemplo, con el sistema autónomo de origen, poniéndolo el de su proveedor de servicios. Y no, acuérdense que quien origina la publicación es quien debe aparecer acá como sistema autónomo de origen. Si ponemos un sistema autónomo que no corresponde, estamos creando un ROA que el ROA en sí es válido, pero va a ser válido los participantes de la RPKI en Internet empiecen a validar. Otra observación sobre los ROAs es que quienes hayan estado creando o hayan entrado al sistema habrán observado que hay un campo, además del prefijo, que es el campo de largo máximo. El campo de largo máximo es un indicador para el RPKI que dice cuánto es el máximo nivel de desagregación que yo como originador de una publicación quiero tolerar. Entonces, si ustedes van a los ejemplos, tenemos cosas como esta. Si tenemos un ROA que tiene un recurso que es la 10.1/16, por ejemplo, y creamos un ROA con largo máximo 17, esta red que va a originar esa publicación va a permitir la publicación del bloque grande y eventualmente de los 2 bloques más pequeños que generan el 17. Cualquier publicación más específica que esto va a ser naturalmente inválida. Es el caso de uso, de hecho, más relevante de RPKI, que es, por ejemplo, exactamente lo que le pasó a YouTube en el caso de Pakistán Telecom que hablábamos el martes pasado. Este es un ejemplo de un ROA correcto, porque todo machea, ¿verdad? O sea, las publicaciones, el sistema autónomo que lo origina, etcétera, etcétera. Lo que yo quiero evitar es que pasen cosas como tuvimos algún caso en el cual cuando un usuario del RPKI, un poseedor de recursos, hace un anuncio, un upstream, esta organización cree un ROA que tiene como a ese de origen el upstream. Esto no es correcto, porque quien origina es siempre el que está acá abajo. No importa si este enlace es único, en realidad quien origina la publicación es quien debe aparecer como originador, como a ese de origen en los ROAs. Bien, así cuando uno lo ve en el dibujo parece una cosa muy obvia lo que uno está diciendo, pero lo quiero remarcar porque hemos visto casos donde se presta para la confusión. Bien, esos son los comentarios sobre los ROAs. Básicamente las dos cosas deben ser correctos en cuanto al sistema del campo largo máximo, es decir, evitar llevar todos los ROAs al largo máximo de barra 32 en IPv barra 128 en IPv6. La razón de esta última afirmación no es tan importante el día de hoy, porque viene por el lado de hacer la búsqueda en esa tabla lo más eficiente posible para los routers. Hoy que la cantidad de entradas de la tabla de RPKI es relativamente pequeña, o sea, algunas docenas o centenas de entradas, no es demasiado importante. El día de mañana puede ser clave para la performance de un enrutador. Bien, un par de comentarios sobre los cachés. Los cachés tienen 2 funciones fundamentales. Una es la validación de los repositorios, es bajarse los repositorios y ejecutar la validación, generando una lista de prefijos válidos. Y la otra es exportarle a los routers
la información de estos prefijos validados. Entonces, la primera pregunta que le surge a uno es qué pasa con la redundancia de esa situación, qué pasa si se cae el caché. La respuesta es, si se cae el caché, lo que dice el protocolo es que todos los prefijos que el router aprende deberían revertir al estado de not found, es decir, al mismo estado como si no hubiera RPKI. La respuesta un poco más larga es que uno puede configurar múltiples cachés para tener redundancia, si es que así lo considera. A su vez, un caché puede alimentar a una batería de enrutadores, no es que haya que tener una relación 1 a 1 de caché enrutador. Hay algunas otras cosas que va a haber que tener en consideración, es qué transporte vamos a usar para los cachés. Hoy por hoy, las imágenes del sistema operativo que están disponibles para testear solamente soportan el primero de estos, ROTCP, pero después van a haber algunas opciones más seguras, como SSH o TCP/AO. Y el otro parámetro que uno tiene que configurar cuando configura la validación, acá no sé si alguno entró al enrutador de fondo, hay una que es el reflejo con el caché, que a propósito extremadamente corto para ir rápido, pero en una situación real ese tiempo es un tiempo potencialmente largo de varias horas porque no tiene sentido que sea más corto. Bien, acá hay algunos punteros rápidos de algunas implementaciones de cachés para quienes quieran empezar a probar alguna cosa. Y bien, ahora la segunda parte de la presentación la va a hacer Gerardo, en el cual les va a mostrar cómo implementar esto que yo acabo de comentar de los ROAs, el largo máximo, etcétera, etcétera, en el sistema de RPKI del ACNIC. Si querés, Gerardo, vení. Sí, buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Gerardo Rada, ingeniero de software en la ACNIC. Como dijo Carlos, la idea no es profundizar ahora en el funcionamiento del sistema, sino más bien dar recomendaciones sobre cosas que podemos hacer para utilizarlo. ¿Sí? Antes de comenzar con las recomendaciones, quise refrescar un poco y hablar sobre el secuestro de recursos. Básicamente, tampoco explicar cómo funciona, pero sí recalcar que es un problema real, ¿no? Es algo que pasa, que ha pasado desde los inicios de Internet y que sigue sucediendo en este momento. De hecho, esos tickets que están marcados en amarillo ahí son eventos donde la conectividad a nivel mundial se vio afectada por secuestro de recursos. También vimos que no solo la conectividad mundial se vio afectada, también pasó que compañías privadas como YouTube en 2008 y Google en 2010, en 2 ocasiones, vieron afectados sus servicios en producción por secuestro de recursos. En nuestra región también pasó hace poco, ¿no? Este año tuvimos 2 casos, uno a principio de año y uno hace unos días antes de venirnos nos enteramos que una organización en Chile y una en Argentina tuvieron problemas de conectividad por errores de configuración. O sea, lo que quiero decir con esto es que no es algo teórico, sino que es algo que está pasando y que sigue sucediendo hasta hace pocos días. Y va a seguir sucediendo, ¿no? Mientras no hagamos nada. De hecho, tuvimos un caso extraño también que pasó hace como un mes. Nos enteramos de que, por lo menos de lo que conocíamos, no sabíamos que era posible. Sabíamos que era posible, pero no había un hecho real que demostrara lo mismo. 3 organizaciones, una francesa, una mexicana y una brasilera, se vieron involucradas en un secuestro de recursos. ¿Qué pasó? Una organización en Brasil tomó un ASN de México y un bloque francés y realizó un anuncio con ese bloque. Entonces, los franceses fueron a reclamar a la organización en México y la organización en México dijo, no, pero yo no hice un anuncio de ese tipo. Rastrearon, investigaron un poco y se dieron cuenta de que alguien en Brasil hizo ese anuncio. Entonces, está pasando y la primera recomendación viene en ese sentido, ¿no? Es hora de ponernos las pilas, como dicen en Venezuela. Tenemos una aplicación que tiene 10 meses más o menos en producción, tuvo un año en estado beta
y que ya podemos sacarle provecho a las capacidades que tiene. Nosotros como RIR y ustedes como operadores somos los encargados en sacarle provecho a esto. De hecho, en el evento tenemos 98 organizaciones miembros de la CNIC, 131 personas asociadas a esas organizaciones, y de hecho tenemos 15 contactos, 15 personas que pueden en este momento, al salir de la charla o mañana en la mañana, sentarse con nosotros y generar los ROAS en este momento. Entonces, la primera recomendación, aunque no es operativa, es tenemos que hacer cosas porque es cosas que están pasando y la podemos resolver. La segunda recomendación ya tiene que ver con cosas operativas y tiene que ver con quiénes pueden utilizar el sistema RPKI. Básicamente la pueden utilizar organizaciones miembros de la CNIC que no sean de Brasil ni de México. Eso de Brasil y México no tiene que ver con cuestiones políticas, ni mucho menos, sino por cuestiones operativas. La modalidad con la que vamos a trabajar con México y Brasil va a ser distinta a la modalidad con la que vamos a trabajar con el resto de las organizaciones en Latinoamérica. Si hiciéramos una consulta, el query sería algo parecido a esto, ¿no? Organizaciones con miembros de la CNIC True y que no sean de Brasil ni de México. Todas esas organizaciones pueden generar sus certificados en el transcurso del día, mañana en la mañana. Tenemos un seminario virtual la semana que viene, del 17 al 19, donde el staff de la CNIC, a través del equipo de ingeniería y el equipo de registro, va a estar a disposición de los asociados para ayudarlos a generar ROAS, resolver dudas, identificar roles, crear certificados, etc. La tercera recomendación tiene que ver con cómo identificamos roles. Una forma para organizaciones pequeñas o medianas, y capaz que algunas grandes también, es preguntando en nuestras organizaciones, ¿no? Haciendo un poco de ingeniería social, vamos a la parte técnica y preguntamos quién es el contacto administrativo y técnico de mis bloques. Esa es una opción. La segunda, si esa no nos funciona, es hacer una consulta al WIS. Si hacemos una consulta por un bloque, por un IP de nuestra organización, las personas que figuran como Owner C y la que figura como Tech C son: la primera es contacto administrativo y la segunda es contacto técnico de la entidad. Esta puede crear certificados y esta puede crear los ROAS. ¿Sí? La tercera recomendación tiene que ver con las recetas, ¿no? La receta fue algo que heredamos de Cancún, del evento de Cancún, perdón. Básicamente lo que quisimos denotar era que hicimos un ejemplo entre lo que es RPKI y la comida, ¿no? Dijimos que entender RPKI en una tarde era como tratar de ir a un buffet y comerse un plato completo de todas las preparaciones que hizo el chef. Entonces, para evitar eso, lo que queríamos era comernos dos platos, una entrada y un postre, ¿no? O un plato principal y una entrada, o cualquier otra combinación. Comernos dos platos nada más, ¿no? Y para eso teníamos un par de recetas. La primera es bastante sencilla y es de cómo crear el certificado de nuestra entidad. Lo primero es identificar el contacto administrativo y recuperar su clave, luego ingresar a RPKI LACNIC.net. Hay una opción para crear certificado, dice certificado activo CA. Oprimen ahí, le aparece un pop-up, les pregunta si confirman la solicitud, oprimen ahí y listo. Ya creamos nuestro certificado. La segunda receta tiene que ver con la creación de ROA. A diferencia del certificado, que como explicó Carlos, es algo que podemos automatizar nosotros porque tenemos la información de los recursos, tenemos esa información, sabemos cómo construir los certificados y tenemos las claves para firmarlos, lo podemos hacer. Mientras que el ROA es un caso distinto, ya que ustedes tienen que completar información sobre sus políticas de enrutamiento para que esto pueda validar contra los update BGP. Entonces, primero lo que tenemos que saber es nuestra política de enrutamiento, saber nuestro ASN de origen, saber nuestros bloques, los bloques que queremos anunciar. El segundo paso es identificar los contactos técnicos asociados a esos bloques. El tercero es ingresar a RPKI LACNIC.net, oprimir nuevo ROA, completar el formulario y confirmar la solicitud. Esta información es la que se pide cuando se crea un ROA, se pide en el ASN de origen, se pide un nombre de referencia, se incluyen los prefijos que se quieren meter en el ROA, que se quieren firmar en el ROA, tienen una fecha de validez y tienen un largo máximo, ¿no? Que fue el que Carlos hace rato comentó cómo más o menos generar. Este concepto de largo máximo ha causado algunos problemas y a veces es difícil entender qué es lo que significa. Por eso tenemos una recomendación asociada a esto, ¿no?
El largo máximo, como bien dijimos hace rato, lo que representa es el largo máximo de desagregación que yo quiero permitir que mi bloque se pueda desagregar. Yo escribí una especie de algoritmo sobre cómo generar el largo máximo, ¿no? Cómo determinar cuál es el largo máximo para mis bloques. Si yo tengo, por ejemplo, si subasigno recursos, vamos a hacer el caso contrario, si no subasigno recursos, ¿no? ¿Qué hago? Hago D. Simplemente el largo máximo de mi recurso, de mi ROA va a ser el largo máximo que yo quiero permitir que se desagregue el bloque. Si tengo un /22 y yo anuncio 2/23, coloco el largo máximo 23. Es así de sencillo. El otro caso es, vamos a ver es, si delego recursos, pero no conozco la política de enrutamiento de mi cliente. ¿Qué hago? El largo máximo va a ser igual al largo del prefijo. Es decir, como no conozco la política de enrutamiento de mi cliente, yo no puedo... a ver, déjame ver. Exacto. Creamos un ROA igual al largo máximo del prefijo e investigamos cuál es el origen de mi cliente. Perfecto. Si tengo un /22 y yo subasigno a mi cliente un /23, el largo máximo de mi ROA va a ser 22. ¿Sí? Y me toca investigar cuál es la escena de mi cliente para poder seguir adelante, para poder crear otros ROAs y incluir a mi cliente dentro del proceso de validación. El tercer caso es ¿no? Subasigno y coloco la política de enrutamiento de mi cliente. ¿Sí? En este caso, mi cliente utiliza el mismo ASN de origen que yo. En ese caso, cuando crea el ROA, el largo máximo de desagregación va a ser el largo máximo de desagregación de mi cliente. En el caso A, hacemos esto. Y el último caso que nos queda es, conozco la política de enrutamiento de mi cliente, subasigno, conozco la política de enrutamiento de mi cliente y el ASN de origen de mi cliente es distinto al mío. En ese caso, tengo que hacer dos ROAs. El primer ROA va a tener el largo máximo de desagregación de mi bloque. Si yo tengo un 22 y anuncio 2/23, coloco la 23. Y el segundo ROA va a ser el largo máximo va a ser el largo máximo de desagregación de mi cliente. ¿Sí? Son los 4 casos que contemplé en este algoritmo. Posiblemente si tengo muchos clientes escapen de acá, pero ahí los podemos ayudar en el evento que vamos a realizar el 17 al 19. Es todo por ahora. Si hay alguna pregunta sobre algo de RPKI, estamos a su disposición. Un único comentario es en las transparencias al final van a encontrar, aparte del glosario ese que les mostré, van a encontrar varios links a paquetes de software que pueden comenzar a usar si quieren empezar a jugar con la tecnología. Muchas gracias también de mi parte.